tenemos la condicional if, la cual aquí adentro lleva una condición. Una condición puede estar unida con otras condiciones a través de los conectores lógicos. Entonces hablamos de condiciones y conectores. Después tenemos las estructuras repetitivas. Las cuales nos permiten repetir algún contenido. Y tenemos tres estructuras repetitivas. El ciclo for, que va, o también conocido como desde hasta, donde con una variable nosotros hacemos la operación de contar. Esa variable normalmente la declaramos dentro para evitar fugas de datos, fugas de información. Normalmente la manejamos con la letra I, por costumbre, no porque sea algo bueno, pero ahí la tenemos. Y luego vienen todas las líneas de código que se necesitan. Luego tenemos otra estructura repetitiva, que es el while, la cual trae una condición o conjuntos de condiciones, y es la misma situación que el if. ¿No es cierto? Donde tenemos condiciones y conectores. Luego tenemos el famoso do while. Perdón, alguien está conectándose. Voy a aceptar. Listo. Tenemos el do while, que básicamente es también la misma formita, lo único que primero ejecuta y después se pregunta si lo que está ejecutando está bien. Y este tiene la pregunta, por lo tanto, al final. Este es el resumen de todo lo que son las estructuras. Dentro de las condicionales, nosotros tenemos un caso especial que es el switch, que lo que hace, y fíjense esto interesante, es que busca un contenedor, es decir, una variable, y según el valor que tenga puede tener diferentes respuestas, diferentes acciones según la respuesta. Siempre hablamos entonces de un elemento común, de un elemento estable que es la variable. La variable como contenedor de un dato. El dato es el que yo tengo que manejar. Ahora bien, después de esto, viendo de que nosotros tenemos la necesidad en muchos casos de repetir muchas porciones de código, hablemos de un ejemplo claro, leer un dato. Leer un dato es algo que se repite continuamente, algo como acción, ¿sí? Entendamos ese algo como una acción a realizar. Porque en realidad la lectura de un dato es eso, ¿no? Es una acción, algo que nosotros estamos haciendo, estamos hablando de una funcionalidad. Y para eso hacemos las funciones. Las funciones tienen una forma definida. En general, lo único que dentro del lenguaje C++, dentro del lenguaje Pascal, los podemos ver en su forma total, tienen una forma simplificada, donde hay una salida, un dato de salida. Luego tiene un nombre que la reconoce, un nombre único, es decir, que no se puede repetir, y tiene los parámetros de entrada. Estos parámetros de entrada, y después tenemos el inicio y el fin. Estos parámetros de entrada son todos los argumentos que pueden entrar, ya sea por valor o por referencia. Cuando decimos que es por referencia, cuando usamos un puntero para decirle ahí está el contenido, en ese lugar, en ese contenedor, en esa porción de memoria que tenemos. Por lo tanto, cuando hablamos de los parámetros de entrada, aquí nosotros los vamos a identificar en la función con un nombre, porque nosotros necesitamos bautizarlos. Pensemos en una situación bien exacta. Cuando estábamos en colegio, al menos en muchos lugares he escuchado, de que el profesor agarraba una cajita y la ponía en el escritorio y le ponía una etiqueta que decía cosas perdidas. Entonces uno encontraba un lápiz, un borrador, agarraba,
lo llevaba a la cajita y lo depositaba. Entonces teníamos cosas perdidas. Había una variable que contenía las cosas perdidas del curso. Entonces nosotros vamos a asimilar justamente esos parámetros como esas cosas perdidas. Si nosotros lo tuviéramos en nuestro escritorio, estaría con otro nombre. Sería simplemente el lápiz que me encontré en el piso. Pero en el escritorio del profesor tenía el nombre de cosas perdidas del curso. Por lo tanto, el que hace la función es el que la bautiza con un nombre de variable. No nos interesa con qué nombre está en la función que la está llamando. Nos interesa con qué nombre la estamos creando. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para comprender esta parte. Entonces, nosotros vamos a hacer la función leer datos. ¿Qué dato voy a leer? Voy a leer un entero. Por lo tanto, la salida va a ser un entero. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que voy a leer un valor entero. Leer dato entero. ¿Qué le va a entrar? No necesito que le entre nada porque él se va a encargar de leer, más bien me va a devolver algo. Perfecto. Entonces le digo de que no va a entrar nada. Así es como yo le digo que no entra nada. Y el primer caso de nuestra primera función ejemplo va a ser este, donde sale un valor entero pero no entra nada. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros podemos darle maquillaje, podemos hacer lo que querramos para que se entienda mejor, pero ¿cuál es el punto importante? Primero, que se va a encargar de decir al usuario, señor usuario, por favor, perdón, alguien está ingresando, listo, por favor, deme un valor entero. Después, ¿qué voy a hacer? Lo voy a leer. ¿Dónde lo voy a leer? Necesito un contenedor. Siempre necesito un contenedor. ¿Quién le pone nombre a ese contenedor? El que está desarrollando la función. Y lo vamos a llamar así, contenedor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la lectura de lo que escriba nuestro usuario, la persona que está usando nuestro programita. Y le decimos que lo que coloque, lo ponga, lo guarde momentáneamente dentro de la variable contenedor. Y después retornamos el valor que está dentro de ese contenedor. Return contenedor. Por lo tanto, va a salir un valor entero. Y ese valor entero yo lo puedo mostrar, lo puedo guardar ¿en qué? En otra variable. ¿Por qué? Porque necesito un contenedor para manejar los datos. Como esta función es totalmente aparte de esta, en cada lugar yo necesito tener un contenedor para poderla manipular. Y le pongo el nombre que yo quiera. Ahora, por ejemplo, en este caso, contenedor para manipular dato leído, va a tomar el valor de leer datos, de la respuesta que me dé. Porque le estoy diciendo que aquí va a haber una respuesta. Entonces, leer dato entero. Y no entra nada. Por lo tanto, ahora yo puedo hacer un cout. El dato entregado es concateno. Y ahí tengo mi variable, contenedor manipular dato leído. Lo estoy guardando ahí. Si yo ejecuto este programa, vamos a tener la sensación de que hemos escrito un programa en líneas contiguas, líneas seguidas, a pesar de que está dividido en dos partes. Entonces, por favor, deme un número entero, 15. El dato entregado es 15, a pesar de que está en dos funciones. ¿Por qué? Porque esta manipulación de llamar a una función hace que el código se ejecute en el orden en que estoy poniendo aquí, en esta función principal. Veamos un segundo caso. Por ejemplo, estamos haciendo una calculadora. En el caso de una calculadora,
que tiene dos números enteros, necesito, por ejemplo, sumar. ¿Qué voy a sumar? Dos números, por lo tanto necesito darle dos valores, valor A y también entero, valor B. ¿Quién bautiza estas variables? Nosotros. ¿Qué nos dicen esas variables? Que dentro de esta función sumar, en estos subdominios, los datos que me han mandado van a llamarse valor A y valor B. Están en esos contenedores. ¿Qué hago para sumar? Necesito un valor que me almacene momentáneamente. Lo vamos a volver a llamar contenedor. ¿Qué hace contenedor? Ese contenedor va a tomar el valor de la suma de los dos valores que me han mandado. Me han dicho, hey, toma estos valores, súmalos. Algo así como que yo les diga, por ejemplo, a Saúl, Saúl, por favor, deme el resultado de 3 más 7. 10. Gracias. Ese 10 que me ha dado ha salido por aquí, porque le he dicho sumar 3 más 7. Le da un valor y le da otro valor. Entonces ha sumado ese valor A, que él lo memorizó. Como en la computadora nosotros no tenemos una memoria automática, le tenemos que dar el nombre de una variable, un contenedor que momentáneamente guarde esa información. Entonces agarró, tomó el valor de A, el valor de B y lo sumó, que es la operación que estamos haciendo en este momento. Valor de A más valor de B. Y ahora retornamos. Return la respuesta. ¿Dónde está la respuesta? Está en contenedor. Entonces vamos a nuestra función principal. Voy a ahora a hacer la operación suma. Ya no necesito todo esto, ¿no es cierto? Voy a hacer ahora el ejemplo de suma. Entonces, ¿qué necesito para sumar? Necesito dos valores. Yo debería decir que los voy a almacenar en valor 1 y valor 2. ¿Por qué? Porque aquí es otra función, ya es un cuento aparte. En este momento, la función main no tiene nada que ver con la función sumar. Nada, no le interesa. Entonces acá voy a decir leer dato entero, y el primer valor lo voy a guardar en valor 1. Necesito otro valor, entonces lo voy a guardar en valor 2. Y va a tomar el valor de lo que me dé el usuario. Después recién voy a llamar a mi función suma. Quiero mostrar el resultado, perfecto, cout, y ahora llamo a mi función sumar y le paso esos valores como parámetros. ¿Dónde están guardados mis valores que he leído? Los he guardado en valor 1 y valor 2. Entonces, digo valor 1, valor 2. ¿Por qué no necesito acá darle ya el tipo de dato? Porque le estoy mandando directamente el dato en función a esta característica. ¿Qué me está diciendo acá? Que lo va a recibir, que va a recibir un dato entero y lo va a guardar en este contenedor para usarlo dentro de esta función. ¿Qué le estoy diciendo acá? Le estoy diciendo de que le mando para que me sume dos valores y los tengo en el contenedor valor 1 y valor 2. Y luego me va a mostrar ese resultado. Ejecuto, me pide un valor entero. Vamos a seguir con el ejemplo que hicimos con Saúl. 3 y 7. ¿Cuál es el resultado? 10. Entonces es así como trabaja la función. Perfecto. Ahora vamos a dar un paso más allá. Hasta ahí fue un repaso. Resulta que nosotros podemos crear nuestros propios tipos de datos. Hemos visto el manejo de las estructuras. La estructura es un tipo de dato compuesto que tiene dentro de sí mismo varios tipos de datos. Por ejemplo, un dato compuesto podría ser el nombre de una persona que está formado por
su nombre y sus dos apellidos. O puedo tener el registro de una persona. Ese es un dato compuesto donde tengo su número de carnet, la extensión, el nombre, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Entonces es un dato compuesto. Más allá de eso dijeron, caramba, pero ya, esas funciones, esas estructuras tienen sus funcionalidades, sus propias funcionalidades. Por ejemplo, insertar datos del registro de la persona. Es propio de esa estructura. No sirve para otras, específicamente para esa. Entonces dijeron, bueno, vamos a crear un nuevo tipo de dato con un nuevo paradigma de programación y esa programación la llamaron programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos se maneja, se desarrolla en función al manejo de clases. Para eso crearon la palabrita reservada class, una palabrita muy hermosa, muy sencilla. Entonces, ¿qué hacemos para definir un nuevo tipo de objeto ahora? Ya no hablamos solamente de un tipo de dato compuesto, de una estructura, sino hablamos de un objeto que tiene sus atributos, como la estructura, y tiene sus funciones dentro de sí mismo. Ya no lo separa, ya lo hace como una unidad. Entonces, dice, bueno, le vamos a dar un nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la clase persona. ¿Qué pasa con la clase persona? La clase persona, por ejemplo, tiene un string, que es el nombre. Perdón, ahora sí. Un string, que es los apellidos. Vamos a poner un entero, que va a ser, por ejemplo, la edad. Y ya que estamos con eso, un entero, que va a ser el carnet de identidad, y un carnet de identidad. No nos compliquemos más. Ahora, yo puedo decir qué tipo de acceso van a tener. Pública. Todo el mundo lo puede manejar. Todo el mundo puede acceder a ellos. Privada. Solo sus funciones pueden acceder a ellas. Pensemos en los datos de las personas. Son datos que son muy importantes. No necesitamos que medio mundo pueda acceder a ellos. Entonces los dejo como privados. ¿Por qué? Porque digo, esos datos son muy importantes. Pero voy a generar mis funcionalidades públicas. ¿Para qué? Para que el oficial del registro del CERESI pueda registrar mi nombre, mis apellidos, mi edad y mi carnet de identidad para yo poder sacar, por ejemplo, la licencia de conducir. Necesito ciertas funciones que sean públicas. Entonces ahí es lo que se divide digamos, los tipos de acceso de una clase. Público, privado y protected. Vamos a dejar el protected de un lado por el momento y vamos a centrarnos en el público y el privado. Entonces vamos a declarar, por ejemplo, en primer lugar, siempre declaramos el constructor. ¿Cómo se declara un constructor? El constructor se declara con el mismo nombre de la clase, en este caso persona, exactamente el mismo nombre, e inicializo los datos que tiene mi objeto, mi clase en este caso. Estamos como una clase. Por lo tanto, yo voy a decir que me van a entrar los datos que necesito. Voy a necesitar un string, que va a ser el nombre de la persona. Voy a necesitar un string, que va a ser los apellidos. Voy a necesitar un entero, que va a ser la edad. Y un entero, que va a ser el carnet de identidad. Ahora, necesito diferenciarlos. Este es diferente de este. ¿Por qué necesito aquí diferenciar si antes en las funciones no le importaba?
porque esta función pertenece al mismo objeto, por lo tanto es parte, están dentro de lo mismo. Entonces, por seguridad, yo debo generar los contenedores con datos propios. Ahora, entre esta función y la siguiente función que tengamos, no le interesa. Pero entre los datos que pueden acceder, son como unas variables globales, tengo que tener cuidado con las funciones, por el mismo ámbito al que pertenece. Entonces, ¿qué hace mi constructor? Asigna los valores y me dice que el nombre, pero aquí no es este nombre, sino este nombre, va a tomar el valor de nombre. Es decir, le estoy diciendo que mi dato, que es atributo de mi clase persona, va a tomar el valor de qué? De esa variable que estoy metiendo, de ese parámetro que le estoy dando a mi constructor. Esa es la diferencia. Aquí apellidos no va a ser la variable que me está entrando aquí. Yo necesito que sea este apellido. El parámetro que está aquí se va a asignar a este dato que pertenece a mi clase persona. Entonces apellidos toma el valor de apellidos. Lo mismo va a pasar con la edad. La edad va a tomar el valor de edad que me están pasando por parámetro. Y lo mismo va a pasar con el carnet de identidad. El carnet de identidad va a tomar el valor del dato que me están pasando a través de este parámetro. Entonces, característica, la función recibe parámetros que necesita manejarlos a través de variables, porque si no, no hay otra forma de recordarlos. Por eso es que nosotros ponemos el tipo de dato y declaramos una variable que se va a usar dentro de esa función. Pero cuando llamo a la función, le doy el dato, lo mismo que hacíamos acá. Cuando llamo a la función, yo le paso datos, ya sea dentro de un contenedor o directamente el dato en concreto, porque da lo mismo, yo estoy haciendo un paso por valor. Al otro lado no va a llegar esta variable, va a llegar el valor que está en esa variable. Bien, sigamos. Entonces, aquí tengo mi función constructor que le va a asignar. Y yo, por ejemplo, podría tener la función mostrar datos. Mi función mostrar datos en realidad no necesita tener nada, ¿no es cierto? Ni le entra ni le sale nada, ni necesito que le den información, ni necesita salir. ¿Por qué? Porque la va a mostrar en pantalla. Perfecto. Le damos un poco de maquillaje. Luego sabemos que le vamos a tener que dar un pause después. Y vamos a mostrar los datos. Entonces le digo, a ver, yo puedo acceder como soy tu función de la clase persona, entonces puedo acceder a todos tus atributos, aunque sean privados, porque privados significan que son de nosotros como objeto. Por lo tanto, cout, el nombre es, dos puntos, concateno, nombre. Puedo hacer acá un end o puedo hacer un salto de línea. Cualquiera de los dos. Vamos a hacer los dos para que vean que funcionan de la misma manera. Los apellidos son, dos puntos, apellidos. Luego necesitamos mostrarle edad. Cout tiene
Concateno edad y concateno años. Y acá le voy a dar un salto de línea manual. Listo. Luego voy a mostrar el carnet de identidad. COUT. Su documento de identidad es, dos puntos, carnet de identidad. Listo. Entonces tengo el constructor y tengo la función mostrar datos. ¿Qué más puede hacer el registro de una persona? Puede modificar datos. Puedo modificar, por ejemplo, el nombre, puedo modificar los apellidos, puedo modificar la edad, puedo modificar el carnet de identidad. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer la prueba. Acá es lo que, si no me equivoco, Melquisedec que alguna vez preguntó, ¿y cómo hacemos la prueba? Tenemos que tener todas las funciones, si bien tal vez no la desarrollamos, pero todas las funciones que están declaradas deben estar codificadas, aunque sea como vacías. Y acá voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, le voy a decir que la función modificar nombre le va a entrar un string que va a ser el nuevo nombre. Y la pongo, aunque sea como vacía, pero tiene que estar presente. Hay algunas versiones de C++, algunas versiones en Java también que nos van a dar error, que no aceptan clases vacías. ¿Ya? Entonces, si les aparece eso es porque no han hecho el código dentro de esa clase. Aquí nos tendría que aceptar. Voy a guardarla la clase porque como es un objeto, en este caso se pone un poco más estricto y voy a decir registro de persona .cpp. Listo. Me voy a mi función principal. Acá está mi función principal. Fíjense que yo estoy haciendo un archivo CPP, estoy haciendo la declaración de la clase, estoy haciendo el código de la clase. Estamos haciendo el primer ejemplo. Acá voy a hacer de que me guarde todos los datos, me pida y me guarde. Entonces, necesito declarar como string un nombre, necesito declarar como string apellidos, necesito declarar como entero la edad y un carnet de identidad. Y además necesito crear un objeto, porque esto es la clase, es la que permite dar vida a los objetos, persona. Entonces voy a crear de tipo persona el objeto registro y además este registro va a tomar, ¿sí?, la porción de memoria de quién, y voy a utilizar su constructor directamente. ¿Cuál es su constructor? Persona. Aquí olvidé el punto y coma, disculpen, de la clase. Persona. ¿Y cuál es su constructor? Todo esto es su constructor. Entonces necesito tener los datos, ¿no es cierto? Primero lo voy a hacer manualmente para que vean que funciona. Entonces voy a ponerle, el nombre es Carlos, los apellidos van a ser Draugialis Pessoa, vamos a poner una edad y vamos a poner un carnet. Hola, hola. Sí, Helio, diga. No se escuchaba. Ok, muy bien. Y ahora vamos a compilar. Y bien, aquí, registro persona. Me dice que tengo un problema con la llave. Vamos a ver. Está bien. Perfecto, es lo que les decía.
Muy posiblemente por el tema de lo que tengo una vacía. No, debería... Ah, ya. Acá puse un punto y coma por algún motivo. Ahora sí. Perfecto. Ya. Porque... Ah, perdón. Me olvidé el puntero. Listo. Acá me sale la advertencia porque he declarado las variables, pero no las estoy usando en primera instancia. Ahora voy a acceder a ese nuevo registro que se llama, perdón, a este registro y le voy a decir que entre a su función mostrar datos y lo hacemos, lo ejecutamos. El nombre es Carlos, los apellidos son Draugialis Pessoa, tiene 32 años y el documento de identidad es este. Presiono una tecla para continuar y termina el programa. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Esto por el momento no lo estamos usando. Lo que he hecho empieza aquí. Persona es esta clase, que hemos dicho que es como un nuevo tipo de dato compuesto. Un dato compuesto por atributos y por métodos. He declarado una variable de tipo puntero. Como es tipo puntero, tengo que hacer la reserva de un espacio de memoria. Luego he usado su constructor y vemos aquí persona tiene su propio constructor al cual le tiene que entrar estos datos para poder crear ese objeto. Por lo tanto, yo le he mandado los datos directamente como valor, no como las variables. Ahorita lo vamos a hacer el ejemplo también como variable. Entonces tenemos acá el dato nombre, Carlos, entre comillas doble, para decir que es el valor de una cadena. Lo mismo para el apellido, está en doble comilla porque es un valor, cadena. Los valores enteros no necesitan comillas, está el 32 y está el número de carnet de identidad que son de tipo entero. Y de ese modo he creado mi objeto y después llamo a su función mostrar datos. ¿Por qué uso su función? Porque ahorita mis datos son privados. Por ejemplo, si yo quiero hacer un cout de ese registro que he creado, le digo que quiero acceder a, por ejemplo, el nombre, voy a compilar, me da un error. Este dato es privado, no puedes tocarlo, no tienes autorización. Por eso es que yo, para poder mostrar los datos, necesito hacerlo a través de sus funciones, a través de esos métodos que me permiten manipular los datos, es decir, los atributos de esta clase persona. ¿Cómo también puedo hacer yo la entrega de los datos? A través de un valor, pero que esté guardado en un contenedor. Voy a hacer el ejemplo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a agarrar y voy a decir que nombre, que es mi contenedor, mi variable que he declarado de tipo string, va a tomar el valor de, de Saúl. ¿Sí? Apellidos, va a tomar el valor de ¿está bien? Si tengo algún error me avisa. Edad, perfecto, vamos a poner 19. Carnet de identidad, vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué he hecho? He guardado información, ¿no? Es información porque me está haciendo una referencia. Estoy guardando el nombre, los apellidos, ya eso es información. Pero el dato es Saúl. El dato es Condorillano. Edad 19. Carnet de identidad 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los datos. Si yo veo como información, es el registro de una persona que se llama Saúl. Y ahora se lo voy a mandar creando un nuevo registro. A este registro lo voy a llamar registro 1, porque es otro elemento que estoy creando. Va a ser
asignada una porción de memoria que está aquí, ¿ya? Con los datos, pero ahora ya no son los valores directamente, sino son los valores a través del contenedor que los contiene, valga la redundancia. El nombre tiene el nombre, y me dice, ¿no? Persona, dos puntos, persona, toma el valor de, primero hay un string que es el nombre, luego hay un string que son los apellidos, luego hay un valor entero que es la edad, y luego hay un valor entero que es el carnet de identidad. Y yo ahora puedo, dentro de ese objeto registro 1, ¿sí? Puedo acceder a su función mostrar datos para mostrar también esos datos. Voy a correr el programa. Y ahí está el primero. Y ahí está el segundo. ¿Se entendió mejor cómo trabaja la clase? Registros son los objetos, ¿no? Cada uno. Exactamente. Cada uno de estos, cuando yo hago esta asignación de memoria, lo estoy convirtiendo en un objeto. Lo estoy instanciando, le estoy dando una porción de memoria, por tanto ahora existe como objeto en la realidad de nuestra computadora. ¿Alguna pregunta más? Diga, creo, le corté, Helio. Y quedó comprendido lo que era Ya. un objeto. Perfecto. Gracias. Bien. Si no hay más preguntas, vamos a pasar a hacer la siguiente etapa. Ingeniero, la diferencia entre objeto y clase, ¿cuál sería? Que la clase, la construcción lógica del objeto, y el objeto ya existe en una porción de memoria de nuestra computadora. Esa se diría la diferencia. La clase es esto, que es el objeto lógico. Es el objeto lógico, ¿sí? La lógica solamente. En cambio, ya el objeto como tal es ya el que existe, la realidad. Y esa realidad se crea cuando yo le asigno una porción de memoria y pasa a existir dentro de la realidad de la computadora. Ya puedo utilizarlo. Entonces, persona es la clase, pero registro es el objeto de tipo persona. Es su estructura más o menos, ¿no? Exactamente. Ah, ya, ingeniero, gracias. Ya. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero hacerlo en una librería? Bien, resulta que yo puedo crear ese objeto como dos esencias separadas, ¿ya? Vamos a crear una carpeta y dentro vamos a poner los dos archivos. El uno va a ser persona.h y el otro se va a guardar como persona.cpp. ¿Qué guarda persona.h? Persona.h guarda el encabezado. Intenta evitar el uso del código. En cambio, persona CPP dice, no, yo me encargo del código. No hay ningún lío. Por lo tanto, persona.h va a tener esa estructura solamente que estábamos hablando justamente. Listo. Esto es persona.h. Y persona CPP, diga. ¿Hay alguna razón por la cual
tenga la terminación .h o al azar nomás es, puede ser E, F, D. Es por regla general del lenguaje C y del lenguaje C++. Lo H, y Así ¿a qué es. hace referencia? H Y hace que, referencia al encabezado y CPP hace referencia al contenido de código. Ah, ya, H tal vez es de Head, ¿no? Porque CPP es C++, ¿verdad? Así es. Entonces H no es Head. Ah, ya, gracias. y que H era como header, como cabecera. Como cabecera, exactamente. Ahora aquí yo voy a llamar a persona .h. ¿Por qué? Porque ella tiene mi código de cabecera. Ella es la cabeza de mi programa. Y también cuando necesito hacer referencia a ella, voy a construir un nuevo programa. Lo voy a llamar el ejecutable. Lo voy a poner inclusive en otra persona. Yo necesito llamar, perdón, a ese persona.h, pero exactamente desde su ubicación. Entonces me voy a ir a buscar su ubicación y digo, aquí está mi clase persona, donde está mi código. Por lo tanto, yo voy a guardar toda esa dirección para poderlo llamar. Le tengo que dar la ruta completa para que lo encuentre, porque si no, no lo encuentra. Entonces, le Eso es doy porque está en otra carpeta, ¿no, ingeniero? Si estuvieran en la misma carpeta no sería necesario, ¿no? así es, correcto. Ya. Bien. Entonces lo llamo y ahora puedo ejecutarlo. Voy a utilizar el mismo ejemplo de acá para el ejecutable en la función main. Creo que no he olvidado ningún detalle. Bien. Registro, persona, mostrar datos. Referencia. Creo que no lo guardé. Ah, ya. Aquí olvidé. Le estoy llamando a un objeto, pero no le estoy diciendo a quién pertenece. Entonces tengo que llamar a mi clase. Persona, dos puntos, mostrar datos, persona, dos puntos, y modificar nombre. Ahora sí. Listo. Guardar. Y vamos a compilar. Aquí algo no va. A ver. Algo no guardé, creo. Void. Public, correcto. Void, mostrar datos. Void. Modificar nombre string. Persona.cpp. Include persona. Vamos a hacer la inclusión de toda la dirección. Nada raro que por eso no esté reconociendo el código. Vamos a guardar. Listo. Persona, dos puntos, mostrar datos, void. Modificar, string nuevo. Compilar. Ya. Persona.h, compilar. Perfecto. Me dice que no conoce el tipo string. Sí, está correcto. Me voy al ejecutable. Y ahora lo vamos a compilar. Está include. Y siempre me saca. Y aquí lo generó, ¿no? A ver. Mostrar datos. Tal vez quiere que lo volvamos a escribir.
ver qué está pasando. Define reference to persona, mostrar datos. Mostrar guión bajo datos. A ver, mostrar datos es void, punto y coma. Persona cpp. Void. Está pasando algo con este enlace. El orden. No, no era el orden. La verdad pienso que este problemita es de mi Singhai. Vamos a hacerlo aquí el código para ver si reconoce la librería. Mostrar datos. Debería reconocer la librería al llamarla. Sí, la está reconociendo. Perfecto. Ingeniero, no ¿Me repite, por favor, Ángel? el nombre que haya espacio, Espacio. clase, pues, no hay problema. Tiene espacio, ¿no ves? Entre clase y persona. Casi no le En la pude. línea 4. ¿En la línea 4 de cuál? ¿Aquí? No, no le pude escuchar, Ángel, mil disculpas. Sí, Porque ahí está funcionando, fíjense, trabaja bien. Lo único que este enlace no lo está reconociendo. Esta parte me está gestionando, generando un error. Como SPP está incluida la librería, de tal modo la voy a sacar para ver si algo con la librería. Voy a quitar este código y poner el punto y coma. Aquí está todo perfecto. Guardar y perfecto. El ejecutable. Ahí no lo está. No debería aceptarlo así, porque es una referencia. Perfecto, registro no es una clase. Y por punto me debería decir que es un puntero y no se acepta por puntero. ¿Sí? Ahí está. Este, por si acaso, me sirve para acceder a las funciones cuando he declarado una variable de tipo puntero. Aquí la hemos declarado como tipo puntero. Por lo tanto, tenemos que asignarle la porción de memoria y para acceder a sus elementos, accedemos con esta flechita. Pero ahí la referencia del CPP, a ver, persona.h, persona CPP, está bien. Persona.h está bien escrito. No hay ningún error, así que no debería. Voy a hacer, perdón, guardar primero los errores, perfecto. Me voy a ejecutable. Bien, se colgó. Listo.
y volvió a colgarse, porque se está llamando a sí mismo, ¿no? En persona.h le puse que llame a persona.h, entonces empezó a llamar indefinidamente. Perfecto. Ahora si lo compilo están solamente los 3 errores que nos reconoce, pero como en ejecutable estoy llamando a IOString, lo reconoce y ya no se hace problema. Pero nos reconoce la función mostrar datos. Mostrar datos está aquí. Mostrar datos es exactamente igual que la que tengo aquí. Mostrar datos. Bueno, ahí hay un problema que no creo que es de código, es un problema de Sinjai. Por si acaso estoy preparando material para que trabajemos con CodeBlocks, porque he visto que realmente esta versión de Sinjai, tan bueno que era, y he empezado a tener muchos errores. Pero aquí podemos ver que funciona. Puedo demostrarles que sí está trabajando al llamarse a la librería. Y ahí empieza a insertar. Déjenme verificar qué pasa con el compilador, pero está funcionando. Perdón, aquí persona.h. Entonces nosotros tenemos estos dos archivos que los hace. Vamos a hacer una prueba para ver si es por el manejo de los datos. Aquí voy a poner un cout. Hola. Para que no acceda a ningún dato. Voy a guardarlo y acá en ejecutable voy a llamar a la función modificar. Registro. Punto. Modificar nombre. Y le voy a mandar de string un hola. Voy a guardar. Voy a ejecutar. Y también la referencia no está definida. ¿Hay algún problema con el compilador? Definitivo. Porque fíjense, voy a modificarlo aquí, le voy a quitar este punto y coma del encabezado, voy a poner el cout nuevamente tal cual lo hice en el otro lado. Hola. Voy a guardar. Me voy a ir al ejecutable sin hacer ninguna modificación. Voy a ejecutar. Me da primero el nombre y después me dice hola. Por lo tanto, está haciendo la referencia correctamente, pero por algún motivo no me está queriendo reconocer este código. Voy a revisar y les voy a comentar el día lunes. Pero funciona, insisto, ahí está el código. ¿Se entendió mejor qué es lo que es la clase al haber hecho este ejemplo en el mismo entorno, digamos, en la misma parte de código? Sí, ingeniero. ¿Se comprende bien qué es lo que es una función y por lo tanto un método? Esta, por ejemplo. O este, el constructor también es una función, un método para el objeto, para la clase. Porque vi el día viernes, ayer, que había un poco de dudas entre las funciones. Por eso hoy día lo repasé al inicio y de inmediato lo enganché con el código, digamos, que tenemos hecho para poderlo trabajar. ¿Tienen alguna consulta de la clase? Bien. Entonces, así como nosotros trabajamos la primera parte, podemos hacer cualquier otra clase que funcione de la misma manera. El tener este encabezado es para organizar nuestro código. Solamente nos permite organizar el código. Nosotros podríamos tener un archivo, como se solía hacer antes, les estoy hablando de la década de los 90, se ponían, si eran 5.000 líneas de código, se ponían las 5.000 líneas de código y se utilizaba un solo archivo.
En cambio ahora podemos dividirlo para poder tener un mejor control de los cambios. Pero también subdividirlo mucho a veces suele traer algún problema de justamente como este de comunicación. En este caso ha sido por el compilador, por Singhai. Después podemos ver, por ejemplo, yo podría en este ejecutable crear todo en uno solo. Tener mi clase persona, me voy al ejecutable, yo voy a crear aquí mi clase persona, ya no necesito llamar a este código, a esa librería, voy a compilarla, está finalizada y voy a ejecutarla y sigue funcionando. Mire, si yo borro aquí en este código el hola, vuelvo a ejecutar, ya no me lo va a mostrar, aunque sí está llamando a la función, pero no va a hacer nada porque no tiene ninguna línea de código. Me muestra, doy enter y no aparece nada. ¿Por qué? Porque he modificado el código que está aquí. Entonces me permite tener funciones vacías para poder controlar de que sí está funcionando mi código. Y esto también está correcto. Ahí podemos ver toda la clase y acá podemos ver la función principal que la llama. ¿Sí? Bien, entonces, una vez más repasemos. La clase es la estructura que va a tener mi objeto, tiene un nombre que lo identifica, puede tener por el momento, hablamos de datos públicos y privados, también tiene los protegidos. La declaración de estas variables lo llamamos declaración de atributos y las funciones que van a manejar a estos atributos se llaman métodos. El primer método que sí o sí debemos realizar es el método del constructor, el cual tiene el nombre exactamente igual de la clase y tiene los parámetros de entrada necesarios para rellenar los datos que tiene mi objeto, para inicializar los atributos que tiene ese objeto. En resumen, eso es lo que es el objeto. ¿Se va entendiendo? ¿Preguntas? ¿Quedó más claro? Se va entendiendo eso. Entiendo, ingeniero, se entiende. Perfecto. Magnífico entonces. Si pueden, intenten hacer para el día lunes, como práctica, hacer la calculadora. Una clase calculadora donde tengamos dos valores de tipo entero, trabajemos con enteros, y que tenga las funciones el constructor que introduce los valores a través de la solicitud por teclado al usuario, y las funciones para sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Ya? Lo que puedan, trabajen, pueden mandármelo para que los revise conforme vayan trabajando, para que ustedes vayan teniendo idea. ¿De acuerdo? No quiero, digamos, ampliarlo más, porque si se entendió hasta aquí bien, el lunes vamos a reforzar con otro ejemplo y de ahí recién vamos a pasar nuevamente a hacer lo que es manejo dinámico para que se termine de comprender. Pero ya esto es programación orientada a objetos, que era nuestra meta como parte de la materia de algoritmos y programación. Está bien, Inge, el código nos va a pasar, ¿no? Ah, bien que me ha hecho recuerdo, gracias Ángel, ¿verdad? Sí, Inge. Si no, a mí se me iba y... Listo. Me voy al chat. Y aquí. Perfecto. Entonces, clase persona, se lo voy a poner en un punto zip.
para mandárselo juntos y que lo tengan junto el código. Aquí está el ejecutable de la clase, está con el nombre de ejecutable, y el otro es ejemplo de funciones más registro persona. Son todos los códigos que vimos hoy día. Y enseguida me pongo a subir el video porque lo he grabado.